Eh, en esta tercera parte voy a hablar de frecuencia acumulada en el contexto de medidas de ocurrencia. La frecuencia acumulada va a ser definida solamente para variables cuantitativas porque una condición que se le pide para poder hablar de frecuencia acumulada es que haya un ordenamiento estricto o total en los datos, es decir, de tal forma de que pueda hablar de un primer dato, de un segundo dato, de un tercer dato o un dato en la posición número uno, un dato en la posición número 2, un dato en la posición número 3 y así hasta llegar al último dato o al dato de la última posición. Y esto solo lo satisface las variables cuantitativas. Vamos a entender que frecuencia acumulada es la suma parcial de frecuencias a medida que se recorren los datos respetando ese ordenamiento de menor a mayor. Presentando el siguiente esquema en una tabla de frecuencia, tenemos como rótulo el nombre de la variable y tenemos como en la primera columna los datos organizados del menor al mayor o el dato que está en la posición número uno, 2, 3, sucesivamente hasta llegar a la última posición. De tal forma que a cada uno de esos datos se le asigna su correspondiente frecuencia y lo que va a hacer concretamente la ocurrencia acumulada es que a medida que se va siguiendo ese orden de los datos, se va a ir sumando parcialmente la frecuencia, de tal forma de que a medida que recorre los datos se va acumulando la frecuencia o la ocurrencia. Eh, la ventaja que se tiene al hablar de ocurrencia acumulada es que cuando existe es única para los datos. Esto implica que la ocurrencia o la frecuencia de los datos va a ser único para ellos. Por eso es tan importante la ocurrencia acumulada porque esto garantiza que cualquier medida que se defina en términos de frecuencia va a ser única para los datos. A continuación voy a presentar unos ejemplos de ocurrencia acumulada. El primer ejemplo que voy a presentar se refiere a la variable estatura que mencionamos en el video parte uno de medidas de ocurrencia, al que se refiere la variable estatura, con los mismos datos de estatura en centímetros, en el que aquí aparece la frecuencia absoluta correspondiente para cada uno de los datos y enseguida aparece la frecuencia absoluta acumulada, es decir, respetando el ordenamiento de los datos, se va a ir sumando parcialmente la frecuencia. Es decir, para el primer dato que es 155, acumula 5 en frecuencia acumulada. Para el siguiente dato, que es 162, acumula 14. El tercer dato, que es 168, acumula 25. El siguiente dato es 172, que acumula 34. Y el último dato, que acumula 40, que corresponde al total de datos. Algo similar corresponde con frecuencia relativa en escala de porcentaje. Para el primer dato le corresponde el 12.5% y esa va a ser la frecuencia acumulada para ese primer dato. Cuando paso al segundo dato, es decir, a 162, acumula el 35%. Si paso al tercer dato, pues acumula el 62%. Si paso al cuarto dato, que es 172, acumula el 85% de ocurrencia. Y llega el último dato que acumula el 100% o toda la ocurrencia. Pensando en un segundo ejemplo de frecuencia acumulada, pues aquí tenemos nuevamente la variable peso del ejemplo anterior, en el que nuevamente aquí se listan los datos de menor a mayor siguiendo lo correspondiente a una variable discreta. Tenemos aquí la correspondiente frecuencia absoluta, mm, como se aprecia para cada uno de los datos, y viene la frecuencia absoluta acumulada. Para el primer dato se acumula 10 datos, para el segundo 40, para el tercero 85, para 9214, que es el cuarto dato, y así hasta llegar al último dato, que es 102, acumula el total 133. Ahí va sumando parcialmente la frecuencia absoluta. Con respecto a frecuencia relativa para esta misma información, para esta misma variable, tenemos la frecuencia relativa asociada y enseguida tenemos la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, que para el primer dato, que es 78, acumula el 7.5%, para el segundo dato, que es 85, el 30.1%, para el tercer dato, que es 90, acumula el 63.9%, para el cuarto dato, que es 92, que acumula el 85.7%,
El dato 97, que es el quinto dato, acumula el 94%, y 102, que es el sexto dato, acumula el 100%, el total. Entonces ahí se aprecia la suma parcial de estas frecuencias en escala de porcentaje. Bueno, muchas gracias por ver este video.